Comunicación con el ex diputado nacional, actual legislador porteño de la coalición cívica, Hernán Reyes, que había denunciado este tema en el mes de enero. ¿Qué tal, Hernán? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Sí, ¿Me escuchás? sí, perfecto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, ¿por qué no clarificamos un poquito? Porque ustedes denunciaron el tema en enero, cuando el gobierno le permitía al zorro meterse en el gallinero, y resulta que ahora parece que el gobierno se da por enterado, que han ido mucho más allá de la inflación con los aumentos y las quieren denunciar a las prepagas. Sí, nosotros la vimos venir cuando se discutía el DNU de Milei, lo que era el movimiento de las prepagas, fundamentalmente de la Unión Argentina de Salud y Velocopit, que decían ya que iban a ver la forma entre las empresas de ordenar la salida de la regulación, y cuando se confirmaron los aumentos en la boleta de cada uno de los vecinos argentinos, nos dimos cuenta que se habían cartelizado, que habían acordado un aumento coordinado de precios y que eso es ilegal, Claro, Gustavo. No claro. es que está bien, está mal, tenían atraso en los precios. Es ilegal que las empresas, en vez de competir, acuerden entre sí un aumento coordinado. Por eso rápidamente nos fuimos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende del ministro Caputo, porque depende de la Secretaría de Comercio, a decirles, miren, dos cosas. Primero, paren con estos aumentos, tomen las sanciones que correspondan, que sean ejemplares para romper con esta dinámica, y segundo, hagan un análisis del mercado general para entender cómo es la estructura de costos, también de los laboratorios, cómo impacta son las prepagas, cómo las prepagas se están ordenando entre sí, porque están lastimando, y efectivamente lastimaron mucho a la clase media argentina. Claro. Ahora, ¿cómo, bastante contradictorio por parte del gobierno, esto cómo puede evolucionar, más allá de las presentaciones que los propios usuarios, están haciendo ante la justicia? ¿Cómo puede evolucionar esta denuncia que ustedes hicieron? ¿Tuvo algún efecto o la durmieron en el gobierno? Nosotros ratificamos la denuncia en el mes de febrero, Sí. y las empresas ya fueron citadas, hicieron su descargo los primeros días de abril. Ajá. Con lo cual ahora es momento que la comisión abra la investigación a prueba y después ofrezca las sanciones. Yo creo que hay algo que el gobierno se equivoca marcadamente, que es desregular sin tener previsión respecto a un mercado que es un mercado difícil, que es un mercado complejo. No es como el mercado de gaseosas, donde la gente puede entrar y salir de una en la góndola, elijo A por B. En este caso, los adultos mayores, los enfermos crónicos, no pueden optar de irse de una empresa a otra, sencillamente porque la empresa B no la recibe o le pone un adicional muy grande. Con lo cual convirtieron a un montón de pacientes en clientes cautivos en un mercado cartelizado, es decir, un abandono absoluto de las personas. Por eso es importante entender que, más allá del atraso de precios que tenían las prepagas, que deberían haber salido escalonadamente, lo que hubo también es una conducta absolutamente ilegal, penada por la ley, que es la cartelización. Entonces, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto en dos sentidos: sancionar como corresponda y también pensar una política regulatoria inteligente que no genere este abuso, Claro. y que resuelva el problema de la salud, que es gravísimo. Ahora, Reyes, ¿no hay ningún funcionario del gobierno al que le pueda caber alguna responsabilidad por esto que está pasando? Digo, quienes planificaron el DNU, o quienes no ejercieron los controles necesarios en el momento oportuno, o quienes han decidido desregular sin intervenir en el mercado. Bueno, a priori te diría que la cartelización es una conducta típica de las empresas, no de los funcionarios. Ustedes piensen también que la Argentina tiene una cultura corporativa de mucho tiempo. Sí. De hecho, las prepagas estaban sentadas en la misma mesa que con un funcionario de gobierno. Claro. Cuando Milei desregula el modelo de Massa, el que se va es el funcionario de gobierno, pero la mesa sigue estando. Ahora, esa dinámica de acuerdo de precio corporativa, vos la tenés que romper, saber que la inercia va a continuar y cuidar a las personas. Con lo cual te diría, yo creo que hay un reproche político directo al gobierno de Milei en términos de brutalidad de dogma, ¿no? De desregulación por desregulación, sin entender con inteligencia cómo eso puede afectar a las personas, más en un mercado como el de salud, y puede haber y debe haber responsabilidad en términos de ley para las empresas, para los empresarios, porque han aprovechado una situación contraria a la norma, y eso ha generado un daño, porque acá, Gustavo, lo que importa
es que las familias están juntando plata entre todas para no caerse del plan, vendiendo Sí. cosas, porque es desesperante si alguien tiene Total. una situación de salud Sí. crítica, tener que irse, ¿no? Sí, y sobre todo por esto que vos marcabas al inicio, ¿no? Que nosotros en su momento también nos sorprendió, porque dice, el gobierno desregula para la libre oferta, digamos, en las prepagas, y lo primero que hacen fue reunirse para fijar el precio. La verdad que es medio escandaloso desde el vamos, Nosotros le pedimos al gobierno que en el análisis de mercado ofrezca medidas pro-competitivas. Se le llama mercado imperfecto al mercado de salud, porque es un mercado que es muy difícil el ingreso de oferentes por las características, y es muy difícil la circulación de los clientes, de los pacientes, porque esto que te decía antes, el impedimento para moverme. Entonces vos necesitas sí o sí regulación que asegure que el mercado funcione, es decir, que en una empresa no prevalezca sobre otra por su antigüedad, por su presencia, por su posición, pero también cuidar a las personas. Entonces, Sí. yo creo que esto es un llamado de atención al gobierno y a la Argentina a toda, decir, miren, si nosotros seguimos caminando en una lógica de intereses particulares, corporativos, pactando entre empresarios o con empresarios, y no pensando que la Argentina tiene que funcionar en torno a la ley, vamos a tener de estos problemas miles de acá en adelante. Entonces, es una oportunidad. Bien, bueno, habrá que seguirlo. Y digamos, los usuarios, más allá de las presentaciones, las cautelares que presentan ante la justicia, por este tema, ¿pueden hacer algo o tiene que esperar la denuncia que ustedes ya han realizado? Hay amparos que tienen que ver con el no aumento a cada una de las Sí. personas, que algunos se han conseguido, y después de que esta denuncia prospere, lo que puede haber es una reparación del daño a cada una de las personas que pagaron de más, porque otro se cartelizó. Y una multa que puede ser, Gustavo, hasta 3 veces el beneficio obtenido por la cartelización. Claro. El gobierno podría haberlo evitado, nosotros de la coalición cívica se lo dijimos en enero, nadie nos escuchó, bienvenido sea que ahora estén de Bien. Bueno, gracias Hernán, que Gracias, tengas buen un día. abrazo. Hasta luego. Hernán Reyes, legislador de la coalición cívica, a propósito de esta reunión que se hizo en el mes de enero, perdón, esta denuncia que se hizo en el mes de enero.